Bienvenidos, soy Edu Wallace de Charlas con Argyle y hoy vamos a hablar del origen de la novela El Resplandor y del odio que hubo entre Stephen King y Stanley Kubrick, que adaptó libremente el libro. Y es que tenía curiosidad por comprender esa herida abierta que sufre Stephen King desde que se estrenó El Resplandor de Stanley Kubrick en 1980. No me explicaba que la calidad de la película desencadenara una inquina latente en nuestro escritor respecto a su novela publicada en 1977. Es una lucha de egos de estos dos estrambóticos artistas que no deja indiferente a nadie. Esta disyuntiva Kubrick-King dejaba una frase muy certera si recordáis los dos formatos. El libro es caliente y la película es fría. El libro acaba en fuego y la película en hielo. Y es que el origen del Resplandor de Stephen King aconteció mientras el escritor se hospedaba en un hotel aislado de una pedanía del estado de Colorado. Una noche, King soñó como su hijo de 3 años era perseguido por una manguera de incendios por los pasillos del hotel, y de ahí la idea le brotó. Es más, esa pesadilla de King fue plasmada en la novela y el personaje de Danny también es acosado por dicha manguera. ¿Y sabéis cómo se llamaba el hotel donde se hospedaba el señor King? Hotel Stanley. ¿Stanley Kubrick? No, no tiene nada que ver, pero es una casualidad de la leche, eso sí. King se hospedó en la misma habitación que se muestra en la novela, la habitación 217, aspecto que el mismo hotel no esconde en su web con el objetivo de atraer visitantes. Es más, el mismo hotel tiene un fantástico apartado donde aconsejan a los Ghost Hunters hospedarse en otras habitaciones como la 401, 407 o la 428, donde se ve que los poltergeists comparten lecho con el invitado. Stephen King pernoctó en el hotel fuera de temporada y no había huéspedes, y este concepto del aislamiento también se refleja en los dos formatos de la ficción. Varias vivencias en ese hotel inocularon en King los pasajes del Resplandor, como lo que hemos hablado, el aislamiento que le produjo la estancia, su visita al bar tras recorrer largos corredores, un hilo musical constante que le recordaba a esos clásicos bailes de máscaras. Y además todo esto tiene un macabro homenaje, ya que el escritor llamó al asesino del Hotel Overlook de su novela igual que al barman que la atendió realmente en el Hotel Stanley, el señor Grady. Se comenta que en el salón del baile del Hotel Stanley, aún estando vacío, se puede escuchar un piano tocado por el fantasma de la mujer de Freeland Stanley, el propietario del hotel. Se puede decir que es un hotel con encanto. ¿Y qué podemos decir del director Stanley Kubrick? Pues se puede decir que le encantó la novela y le vio potencial, pero la mutiló y modificó hasta alcanzar su propia versión. En un inicio, Kubrick y King estuvieron trabajando juntos, pero al director se le empezó a ir la cabeza y comenzó a llamar a King a altas horas de la madrugada para preguntarle aspectos tan trascendentes como si él creía en Dios. Stephen King define muy acertadamente en una frase cómo fueron las conversaciones con Kubrick sobre la escritura del guión, y decía que cuando hablabas con él, realmente Kubrick no estaba ahí. Finalmente Kubrick terminó la película sin la ayuda de King y la película se fue versionando y recortando según el continente donde se estrenara y según la escena donde atacara la crítica. Cuenta la leyenda que Kubrick contrataba personal para que se dirigieran a los cines en bicicleta y recortaran los fotogramas exactos que no quería emitir. O sea, todo así un poco loco. Por su parte, Stephen King inició su proceso hater y definió la película como una tragedia doméstica con leves matices sobrenaturales, y la acusó de ser poco literal con su novela. Como decía la frase, no cualquiera puede ser escritor, no cualquiera puede ser guionista. Stephen King afirmaba que para explicar sus obras en pantalla prefería que se realizaran en formato serie. Por esta razón, al escritor le chifla la miniserie del Resplandor de 1997 dirigida por Mick Garris. Ya que la serie tiene una duración de 270 minutos, se puede hacer todo con gran acierto y realmente es un copy-paste de la novela, aunque para mí tiene más mérito concentrar una novela larga en una película. Stanley Kubrick, era guionista, jefe de decoradores, operador de cámara y director. Se le podría llamar que Kubrick era un hombre orquesta, y King quiso intervenir en esas lides que desconocía. Es más, en 1986, King rodó su única experiencia detrás de las cámaras con La rebelión de las máquinas y le salió rana. Como hemos visto, Stephen King ha odiado la versión de Kubrick desde su estreno. Además, en 2013, otro grande del terror como David Cronenberg criticó a Kubrick por El Resplandor, afirmando que el director no entendía el género del terror.
También aseveró que el problema de Kubrick era su obsesión de obtener éxitos comerciales en sus películas. Y la verdad es que no puedo estar más en desacuerdo con la opinión del maestro Cronenberg. ¿Por qué? ¿Qué tipo de director busca un éxito de taquilla con películas como La Naranja Mecánica o Lolita? Haciendo ese tipo de películas, lo único que se logra son limitaciones en su estreno por tema de edades y una bonita censura según el país. En aquella época, Stephen King estaba muy crecido, ya que otra adaptación suya, Carrie, de Brian De Palma, lo había petado. Sin embargo, a Kubrick, con fama de hombre hermético, se la sudó bastante y rechazó leer el tratamiento de Stephen King para la película. Después de enterrar a King definitivamente, el director contrató a Diane Johnson, finalista del premio Pulitzer, para escribir el guión junto a él. A Diane Johnson le debemos la frase de la máquina de escribir que sale en la película, el «solo trabajo y nada de juego» hacen de Jack un chico aburrido. Sin embargo, si había directores que criticaban la película, también había escritores que criticaban la novela. Por ejemplo, esta misma Diane Johnson también le debemos las críticas más feroces y sutiles a la novela de King. Es más, en unas declaraciones afirmaba que era interesante ver cómo un libro bastante malo y pretencioso resultaba eficaz para una película. Para más Inri, Stanley Kubrick decía que el final de la novela era poco interesante ya que Halloran salvaba al niño y a la madre. En la película, Stanley Kubrick no tiene reparos y se carga a Halloran con un buen golpe de hacha, propiciando al espectador una sensación de que ya no hay escapatoria. La realidad es que, haciendo un análisis objetivo, King tenía razón de su disgusto, ya que Kubrick interpretó la novela a su imagen y semejanza. Pero por su parte, Stephen King quiso ser una mosca cojonera y los galones de Kubrick no lo permitieron. Pero donde King se sintió más traicionado es sin duda en la evolución de los personajes. Continuará. Gracias por escucharme, amigos. Un abrazo.